Bueno, esta mañana hay algo que hace unos cuantos días está en mi corazón y creo que es importantísimo que el Señor tome su lugar en nuestras vidas. Una cosa es hablar del Señor, es saber acerca del Señor, y la otra cosa es cuando el Señor es el Señor de nuestras vidas. Entonces, en esta mañana, si tuviera que poner un título al mensaje, es: Jesucristo es Señor. Amén. Jesucristo es Señor. Y en esta mañana, como cada día, lo que pretendemos es poner a Dios en el lugar más alto de nuestras vidas. Y esto no son palabras, sino que esto tiene que haber consagración. Si no hay consagración, si no hay entrega al Señor, pues muchas veces Dios es Dios, porque sabemos que es Dios, pero que Él no tiene nada que hacer en nuestro corazón. Así que entiendo que cuando ponemos a Dios en el lugar más alto de nuestras vidas, muchas cosas van a cambiar. Pensaba en esta mañana que Dios, su presencia está aquí en este lugar. Mire, y su presencia está en este lugar. Él está aquí por amor. Por amor a usted, por amor a mí. Por amor a cada uno de nosotros, Él está aquí en este lugar. Y cuando le adoramos y le alabamos al Señor, una de las cosas que yo entiendo es que le estamos dando lo mejor de nuestro corazón, de nuestra vida, a Dios. Pero al mismo tiempo hay un proceso de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque cuanto más nosotros menguemos, más crece Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Así que si uno no es un verdadero adorador, es porque no ha menguado. Porque para ser un verdadero adorador, uno tiene que menguar para que el Señor crezca en nuestro corazón y en nuestras vidas. Si hay algo que el enemigo siempre trató de hacer, es de quitarle la gloria y la adoración a Dios. Lo vemos en el caso de Lucifer, ¿no es cierto? Él quería robar la adoración a Dios, quería quedarse con algo. Y la Biblia nos hace varios relatos acerca de hombres y mujeres que de alguna forma han querido ocupar el lugar de Dios. Usted sabe que desde el jardín del Edén, el mismo Satanás le dijo a la mujer: así que Dios les dijo que ustedes no pueden comer de ese árbol. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que el día que ustedes coman el fruto de ese árbol, ustedes serán como Dios. Vemos más tarde cuando los hombres quieren levantar la torre de Babel, querían igualarse a Dios. Y al construir esa torre, al querer igualarse a Dios, mire, los ojos de Dios están atentos y sus oídos también. Y Él sabe lo que hay en el corazón del hombre.
Así que cada vez que el hombre quiere igualarse a Dios, escúcheme, algo ocurre después, algo pasa después. En la Torre de Babel hubo la confusión, y una de las cosas que yo pensaba en estos días, y es que la confusión en nuestros días es tanta, ¿sí?, que parece que todo el mundo tiene la verdad y parece que todo el mundo no sabe nada. ¿Sí? En todos los aspectos de la vida, en todas las áreas de la vida, desde la área familiar, al área religiosa, al área política, ¿sí? Cada uno sabe más que el otro. Y esto lo que está trayendo es una gran confusión. No hay un consenso, porque Dios está ausente de los corazones. Y a veces hasta en la misma iglesia del Señor también hay confusión. Cuando hablamos hoy con tanta gente en la calle, la gente está confundida acerca de la religión. La gente pregunta, ¿quién tiene la verdad? Mire, yo creo que nadie tiene la verdad. La verdad la tiene Dios. Y nosotros estamos en el camino de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que estaba diciendo que si Él no está en nuestras vidas, en nuestro corazón, entonces no hay verdad en nosotros. Y a veces uno se cree, escuchaba a una persona que me decía estos días, es que yo soy la persona más correcta, más íntegra, más esto, más aquello, más otro, cuando yo sé que por detrás habla mal de todo el mundo. Pero se cree que está en lo correcto, en lo verdadero. Y tenemos que darnos cuenta que el único que nos hace andar en la verdad es Jesús. Porque Él es la verdad. No es que Él tiene la verdad, Él es la verdad. Y por eso podemos decir en esta mañana y en cada día de nuestra vida, Jesús es el Señor. Amén. Y así vemos, hay enseñanzas hoy en día, adentro de la iglesia misma, que nosotros somos pequeños dioses, que somos igual que Dios. Quiero decirles que esa doctrina no viene del corazón de Dios, porque Dios siempre será Dios. Nosotros somos sus hijos, ¿sí? Pero no somos dioses. Él es Dios. Y por eso vemos, y por eso decía que el ser humano es como un instrumento en las manos del enemigo. Que el enemigo lo que trata es de quitar el lugar a Dios, o el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón, en la iglesia. El enemigo trata por todos medios quitar ese lugar a Dios. Y claro, esta es una de las armas tan fuertes, que a alguien le diga, tú eres Dios, tú eres igual que Dios. Uno se siente orgulloso, altivo. Y usted sabe que estas dos armas que son del infierno y son de la carne, esas dos armas destruyen la vida, destruyen nuestro corazón, nos alejan de Dios. Porque aunque nosotros crezcamos y crezcamos espiritualmente, y damos gloria a Dios por eso, pero Dios siempre será Dios. Y no hay otro como Él.
Y hermanos, y si el diablo nos trata de quitar la atención de quién es Jesucristo, de quién es Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos una vida de autoridad sobre Él. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, conocemos el poder de Dios, el enemigo no tiene poder sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, pienso que una de las cosas que trae destrucción sobre la sociedad que vivimos es que cada uno se cree que es el Señor. El señor José, el señor Manuel, el señor... yo me acuerdo que hubo una época que había una persona amiga, y a mí siempre que me llamaba por teléfono, hablaba conmigo, decía, señor Padre Pastor Emanuel. Sí, lo tenía todo, yo todos los... ahí, ¿no? Hasta que una vez le tuve que decir, yo no soy padre como usted lo entiende, porque era un hombre que él, la religión no era solamente religioso, sino que él trataba de cumplir. Y entonces le pude hablar del Señor y le dije realmente quién era Dios. Y fue tan lindo cuando pude ver a ese hombre ya mayor, pero las lágrimas empezaron a correr por sus ojos. Y él aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces vemos que Dios está obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero tenemos que saber algo, hermanos. Miren lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 42. Isaías 42 y versículo 8 dice así: yo Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Mire, Dios no comparte su gloria con nadie. Debemos dar gloria a Dios, de bendecir el nombre del Señor. Debemos tener gratitud porque somos hijos de Dios, porque disfrutamos de la comunión con Él. Pero hay algo que tenemos que entender, que toda la gloria es para el Señor. En la iglesia, la gloria es para Él. En Hebreos capítulo 1, en Hebreos 1, dice así la palabra del Señor en el versículo 3. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tremendo. Él mismo está hablando de Jesús. Así que no es usted, no soy yo, es Él. Y es tan interesante y tan importante lo que dice este versículo al final. Dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es con el poder de su palabra, es con la palabra de su poder. Dios es poderoso. No hay otro como Él. Él es el Señor.
Y si hay algo que el mundo necesita entender, pero más la iglesia, necesitamos entender que realmente Jesucristo es el Señor. En Hechos capítulo 17, y creo que, hermanos, debemos entender esto. Si Él no es el Señor de nuestras vidas, hermanos, invitémoslo a que sea el Señor de nuestras vidas. Estaba mirando la cantidad de veces que la Biblia habla acerca del Señor, o que habla, o la palabra Señor. Son más las palabras que hablan Señor, o más bien la palabra Señor, son más que las que habla de Salvador. ¿Sí? Entonces usted me dirá, pues es más Señor que Salvador. Pues Él es Señor y es Salvador. ¿Sí? Pero creo que hace más hincapié en lo que Él es el Salvador, Él es el Señor, porque hay mucha gente que cree que Él es el Salvador, pero nunca lo ponen a Él como el Señor. Y cada uno se debe analizar a sí mismo, porque es fácil decir Él es mi Salvador, pero ya no es tan fácil decir Él es mi Señor, porque cuando es mi Señor es que Él toma cuenta de mi vida. Ahora, no quiere decir que soy perfecto, ni mucho menos, sino que Él es el Señor, Él es el que instruye, Él es el que me guía, Él es el que me lleva. Mi mirada no está puesta en mí mismo, sino que mi mirada está puesta en Él, como el Señor y el Salvador. Hechos 17 y versículo 24 y el 25 dice: el Dios que hizo el mundo. Hoy hay muchas teorías, ¿no es cierto? Mire, haya las teorías que hayan, yo siempre voy a creer más a la Biblia que a la teoría de los hombres. Cada uno se arregle como quiera o como pueda, ¿sí? Pero yo creo lo que dice la palabra, y la palabra dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es decir, tú y yo también nos hizo el Señor. Ahora la decisión es si queremos que Él sea el Señor o no sea el Señor de nuestras vidas. Dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres, como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y hay mucha enseñanza en todo lo que estamos leyendo, pero lo que quisiera que nuestra atención estuviera más en esta palabra, que es siendo el Señor. Él es el Señor. Y creo que si algo a donde Dios nos quiere llevar es que podamos aceptar el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Sí? Nos cuesta. Por eso cuando leemos la historia y leemos la historia de la iglesia primitiva, usted sabe cuando César les obligaba a los cristianos a llamarle Señor, ¿no? Pero como si fuera un Dios, ellos resistían a llamarle a César Señor, poniendo en peligro sus propias vidas. Ahora, cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, entonces el Señor, ¿qué es el Señor realmente en nuestras vidas? Mire, yo creo que tenemos muchas cosas
en nuestras vidas que están ocupando el lugar del Señor. Yo no sé lo que le pasa en su vida, yo sé lo que pasa en la mía. Y hay cosas que Dios tiene que quitarlas. Hay cosas que yo tuve que llorar delante del Señor y sigo llorando por aquellas cosas que están destronando a Dios de mi corazón, de mi vida, poniéndolo a Dios en un rincón, y esas cosas están tomando un lugar que le corresponde a Dios. Y usted me puede decir, bueno, entonces uno no le puede gustar ciertas cosas. Sí, a mí me gustan los deportes, ¿sí? No estoy en contra de eso. Me gusta comer, no estoy en contra de eso. Y usted ya lo ve, que estoy bien, ¿no es cierto? Pero usted sabe que hay gente que dice, como dice la Biblia, que son glutones. Y eso es pecado. A veces hemos tenido que luchar con esas cosas, ¿sí? Pero ¿cuántas cosas en nuestra vida han ocupado un lugar? Por ejemplo, nos cuesta hacer un ayuno. Mejor hay gente que no le cuesta, pero a muchos les cuesta hacer un ayuno. No podríamos dejar de comer un día para estar con el Señor a solas, orando, leyendo la palabra. Pero hay algo ahí adentro, ¿no es cierto? El hambre, lo que usted quiera. No somos capaces de rendir un día sin comer y decir, Señor, tú eres más que la comida. Y no es que Dios, si usted no lo hace, no es que Dios deje de ser el Señor. Pero Dios lo que quiere ver es lo que hay en nuestro corazón. La avaricia, la codicia, la envidia. ¿Cuántas cosas están ahí? ¿Sí o no? Alguno me mira, yo me voy. Me parece que soy el más pecador de ustedes aquí. Porque hay cosas que hay que luchar con ellas. Y uno tiene que decir, yo quiero, Señor, que en esta área tú seas el Señor de mi vida. Hasta en la economía, en el dinero. Y a veces pensamos y decimos, igual, ¿y Dios me tiene que ayudar en esto? Sí. Hermanos, porque cuando hay momentos difíciles, usted y yo vamos a Él, ¿no es cierto? Y le buscamos. Pero cuando la cosa nos va bien, parece que ya no lo necesitamos, nosotros lo sabemos manejar. Mire, hermanos, dependemos del Señor en todo tiempo. En todo tiempo. En tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad. Él es el Señor. Pensaba estos días y decía, qué rápido pasan los días. No sé si a todos les pasa lo mismo. Es que yo ya pasé de los 50, entonces ya la cosa va más rápida. ¿Sí? Qué rápido pasan los días. Aunque la Biblia también nos habla de esto. ¿Sí? Si no se acortaran aquellos días, ¿quién se salvaría? ¿No es cierto? Y uno dice, bueno, no tiene nada que ver, pero yo creo que sí, tiene algo que ver ahí. Pero qué rápido pasa el tiempo. Ahora, y yo pensaba, cuando uno está esperando una respuesta, cuando estás enfermo, cuando estás necesitado de algo, hay dolor, ¿cómo cuesta pasar el tiempo? ¿Es cierto? Es nuestra mentalidad.
Y uno parece que dice, es que no veo el fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sí? Y otra vez decimos, qué rápido que fue todo. ¿Sabe? El Señor es el Señor de nuestros días. Y estemos como estemos, Él quiere ser el Señor. Él es nuestro Creador. Hay un compromiso de Él con aquellos que aman su palabra, con aquellos que andan de acuerdo a su palabra. Hay un compromiso de Dios. Y perdóneme que le diga algo. Si Jesús no es el Señor de nuestro corazón, entonces Él no es el Señor de nada en nuestra vida. Él tiene que ser el Señor de nuestro corazón, el Señor de nuestras vidas. Porque, hermanos, hasta en nuestros pensamientos, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestros pensamientos? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa? Vemos en la Biblia, vemos el consejo de Dios, que debemos meditar en su palabra de día y de noche. A mí de noche me gusta más de dormir que meditar en la palabra. ¿Sí? ¿Qué le voy a decir otra cosa? Pero sé que Dios me despierta muchas noches. Pero créame que durante el día, cada vez más, medito en su palabra. Y doy gracias a Dios por eso, porque en Él encuentro la fortaleza para mi vida. Y la palabra del Señor es vida en cada uno de nosotros. El Señor es mucho más que un título, un nombre. El Señor es el Señor. Hermanos, y si en esta mañana nosotros pudiéramos reconocer realmente la grandeza y el poder de Dios. La iglesia necesita esto, ¿eh? Pero esto no se hace en un culto, no. Esto es cada día en cada una de nuestras vidas. Porque cuántas veces la presencia de Dios se ha movido y ha sido y una cosa impresionante. Y esa presencia de Dios es como si cayera en cisternas rotas. Pero Dios está reparando nuestro corazón. Dios está reparando las cisternas para que cuando su gloria viene y cae sobre nosotros, esté en nuestro corazón y esté en nuestras vidas. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios está restaurando nuestro corazón. Mire, Filipenses capítulo 29. Perdón, 2. Ya estaba aquí. Filipenses 2. Nos dice así en el versículo 9. Dice, por eso Dios también lo exaltó. ¿A quién? A Jesús. Sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No es para la gloria de nadie, es para la gloria de Dios Padre. Y sabe, cuando la Biblia dice, porque he hablado con mucha gente acerca de esto, de este versículo, y mucha gente dice, pues yo no voy a confesar nunca, ni me voy a arrodillar nunca delante de Dios. ¿Lo vas a hacer, sí o no?
Los que son hijos de Dios se van a arrodillar delante del Señor, confesamos su nombre para salvación. Escúcheme, y los que mueren sin Dios, que han rechazado a Dios, van a tener que hacerlo también, pero no será ya para salvación. Pero todo ser humano va a tener que arrodillarse delante del Señor. Y qué triste es arrodillarse delante de Dios y decir, tú eres el Señor. Y tengo que decirlo porque no hay otra, pero es demasiado tarde ya para salvación. Pero su nombre siempre va a ser glorificado. Amén. Nadie le va a poder quitar la gloria al Señor. Así que la gente que dice, y a veces decimos, yo no voy a confesar, ¿no? que Jesús que Jesucristo es el Señor. Un día lo vas a tener que hacer. Así que el Señor, en realidad esta palabra no solo es usada para referirse a lo que Jesús hace, sino para dar a saber lo que Jesús es. ¿Sí? Porque mucha gente habla nada más del Señor, el Señor, lo que Él hace, lo que Él hace. Pero le pregunta a esa persona y dice, ¿y quién es Él? Y no saben dar la respuesta correcta. Porque solamente saben quién es Él aquellos que tienen intimidad con Él. ¿Sí? Porque yo puedo, una persona que conozco y decir, bueno, ese sí, ese esa. Pero si no tengo intimidad, ¿sí? Yo no sé cómo es o quién es. Ella, yo sé quién es. ¿Sí? Porque aparte de conocernos, hay una intimidad. ¿Sí? Y hermanos, si algo que necesita el pueblo de Dios en este tiempo es saber lo que Jesús es. Cuando sabemos esto, lo que Jesús es, nuestra vida cambia. Él es, Él fue, Él será, Él es el que gobierna, Él es el soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Amén. No hay otro como Él. Así que nosotros confesamos con nuestra boca, con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Y lo creemos esto para salvación. Amén. Y creo que nuestra oración en este tiempo debe ser que muchos tengan un encuentro con el Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículo 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, necesitamos mirar al Señor más que nunca. Necesitamos poner nuestros ojos en Él. No importa lo que nos digan. Alguien me decía el otro día, decía, pastor, dice, pero es que usted es muy anticuado ya. Yo le dije, para que sepas, ¿tú crees en la Biblia? Y, sí, pues la Biblia es más anticuada que yo.
Y la Biblia lo que dice o la palabra del Señor nos dice, o el Señor nos dice, que su palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, dice Dios, pero mi palabra no pasará. Así que si tratamos de modernizar la Biblia, hermanos, Dios es Dios, ayer, hoy, mañana y siempre. Y no es Dios que se acomoda a los tiempos, son los tiempos que se tienen que acomodar a Dios. Nosotros tenemos que ir a Dios, nosotros tenemos que buscar a Dios. Por supuesto, hoy se hacen cosas diferentes a lo que se hacía antes. Antes íbamos en burro, en camello, ¿sí? Hoy vamos en coche. Pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Hay muchas cosas que pueden cambiar, pero la palabra del Señor es eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es el Salvador. Jesús es el Señor. A ver, Hechos 4:12. Y leemos varios versículos porque creo que es importante que lo que digamos, lo que creemos, que esté en la palabra del Señor. Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, el nombre de Jesús, el señorío de Él, cada vez tiene que ser mayor en nuestros corazones y en medio de la iglesia del Señor. Yo creo que es una de las cosas que Dios quiere hacer, es que la gente se convierta a Él. ¿Sí? Porque a veces hasta nos podemos convertir a una iglesia, a un sistema, a un método, a una enseñanza. Pero la conversión, la verdadera conversión, es cuando entregamos nuestro corazón a Jesús. El ser cristiano, eso no es una cuestión de cultura. El ser cristiano es haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, si no reconocemos que Jesucristo es el Señor, si no reconocemos que Él es nuestro Salvador, entonces podemos tener mucha cultura cristiana, pero no la salvación. Sí, tenemos que hablar de la salvación. Él es nuestro Salvador. Y me gustaría leer algunos versículos más y termino, ¿sí? Porque creo que es muy importante. O si no, usted busque en su casa. Pero en Lucas capítulo 5, cuando habla de esa pesca milagrosa, ¿sí? Y dice: dice que Simón Pedro cayó de rodillas viendo esto, ¿no? Viendo el milagro, lo que el Señor estaba haciendo. Dice, cayendo de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Sí? Estaba examinando esto, no hay tiempo ahora para desarrollar todo esto. Pero qué tremendo cuando uno ve la gloria de Dios, la presencia de Dios, cuando uno conoce a Dios, cuando uno ve lo que Dios hace. Hermanos, nos sentimos pequeñitos. ¿Sí? Nos sentimos pequeñitos y reconocemos que solo Él es Dios. Y vemos esto en Simón, cuando él, al ver
ese milagro del Señor, pues lo primero que dijo: Señor, apártate de mí, que yo era demasiado grande para él. Luego vemos en aquel momento cuando el Señor se aparece a sus discípulos y que ellos habían ido a pescar en San Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, y ahí está el Señor en la playa y el Señor dice: hijitos. Y ahí ellos estaban ahí en la pesca y habían ido a pescar, no habían pescado nada. ¿Sabe? El Señor es el dueño de todo. Y a veces cuesta más al ser humano obedecer a Dios que la naturaleza. Porque los pescadores, hombres de práctica que conocían, Pedro era un pescador famoso, conocía. Habían pescado toda la noche, no habían pescado nada. En una ocasión ahí estaban y bueno, no pescamos nada. Y cuando el Señor les dice: bueno, boga adentro, ves a pescar, vayan a pescar. Y les indicó el lugar donde tenía que ir a pescar. Señor, pero si estuvimos toda la noche y no pescamos nada. Cuando Dios da la palabra, cuando hay algo que rema, que es del Espíritu Santo, hasta los peces le obedecen. Hasta los peces le obedecen. Y cuando ellos vieron que al Señor, Simón le dijo: Señor, Señor mío y Dios mío. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios, hermano, no nos queda otra cosa que reconocer su señorío. A veces nos jactamos por nuestra fe, ¿sí? Pero ojalá que nuestra fe crezca en el Señor, pero que nos acordemos que todo es por su gracia, por su misericordia, por su amor, ¿sí? Y no por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Amén. Termino porque no da el tiempo para más, pero me gustaría que nosotros, hombres y mujeres, que muchas veces tenemos mucha fe y muchas veces tenemos poca fe, ¿sí? Vemos el caso de Tomás mismo, cuando los otros discípulos le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor, y hubo una incredulidad en él. Y cuando el Señor se les apareció, lo primero que el Señor les dijo es: pon tu dedo aquí en mis manos. Él no había estado en la conversación físicamente cuando Tomás, pues él declaró a los demás que él no estaba muy convencido de que el Señor había resucitado. Pero el Señor sabía lo que viene al corazón de Tomás. Y a veces nosotros podemos decir: bueno, no, que no seamos como Tomás. Pero es que a veces necesitamos ser como Tomás. Yo no quiero ser un incrédulo. Pero sí, si hay incredulidad en mi corazón, tengo que acercarme al Señor. Y ninguno de los otros discípulos, y usted puede decir: esa es una gran cosa por incredulidad. Yo no entro en eso. Pero ninguno de los otros discípulos han tenido el privilegio que tuvo él. ¿Sí? No importa cuál es tu situación ahora. Quizás tienes dudas, quizás hay tantas cosas ahí en tu mente que tú dices: no, si yo no lo veo, no lo creo. Mucha gente dice eso, ¿no es cierto? Sí, yo quiero decirte algo. Cuando el Señor se aparezca a tu vida, acéptalo. 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 Aunque haya esa cosa de incredulidad, no, agárrate a Él. Sabes, hay tanta gente que en estos días están recibiendo al Señor en sus corazones y en sus vidas.
gente que han sido, se han declarado ateos, incrédulos. Pero de una forma sobrenatural hay una revelación de Dios en este tiempo. Sí, lo puedo decir bien alto. Terroristas están aceptando a Jesús porque algo le acontece en su mente, en su ambiente, y que ellos escuchan la voz de Dios en su corazón. Sí, sí, hermanos. Sí. Y yo creo personalmente, y en estos días analizando muchas cosas, que el Señor está preparando muchos corazones. Muchos corazones. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros vemos el arrepentimiento cuando la gente se convierte, que la gente que tiene que dar y hacer unos pasos como nosotros entendemos. No es así. Hay gente en este momento que no asiste a ninguna iglesia. Sin embargo, tiene al Señor en sus corazones. Pero Dios va a traerlos donde Él quiere traerlos. ¿Sí? Porque Dios es Dios. El Espíritu Santo se está moviendo sobre la tierra. En medio de religiones que uno diría es imposible que Dios se mueva ahí. Sin embargo, Dios se está moviendo ahí. Tremendo. ¿Sí? Tremendo. Por supuesto, no estoy diciendo que se tiene que quedar ahí, sino que Dios, porque Dios ve el corazón del hombre, el corazón de las mujeres, ese hambre de Dios, ese querer conocer a Dios. Y lo han buscado de tantas maneras y equivocadamente, pero Dios tiene en cuenta el hambre que hay en sus corazones. Sí, hermanos. Y perdonadme que diga esto. La salvación no pertenece a la iglesia evangélica. La salvación pertenece a Jesucristo. Es de Él. Gracias a Dios, porque somos evangélicos. ¿Sí? Yo no tengo problema en decirlo. También le decía a una persona que me decía, bueno, soy católica. Y esta persona dice, yo también soy católico. Uno me mira, me da raro, pero sí, soy católico, sí. ¿Usted no lo sabía? Soy católico. Porque la palabra católico que quiere decir universal. Yo soy un cristiano evangélico universal. ¿Sí? Católico es universal. Ahora, no soy católico apostólico romano. Eso es otra cosa. ¿Sí? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios está tocando muchos corazones y muchos lugares. Hermanos, y tenemos que estar preparados. Primeramente, que el Señor sea el Señor de nuestro corazón y de nuestras vidas. Amén.